Imagina nacer en un mundo donde el poder, el miedo y la violencia son parte de la vida cotidiana. Para algunos, es un legado del que es imposible escapar. Un nombre que les persigue sin importar lo lejos que lleguen. Desde las familias mafiosas de Sicilia hasta los reyes de los cárteles de México, estos individuos nacieron bajo la sombra de sus infames padres. Pero no todos decidieron seguir sus peligrosos pasos. Algunos intentaron liberarse, mientras que otros se mantuvieron fieles al mundo en el que nacieron. Esta es la historia de los hijos de los que una vez fueron poderosos jefes de la mafia, que hoy viven a la sombra del legado de sus familias. John Angelo, John Jr. Gotti. El nombre de John Gotti sigue resonando en el mundo del crimen organizado como un trueno. Décadas después de su condena a prisión, e incluso después de su muerte, sigue siendo el rostro de la mafia. Y nadie conoce mejor ese legado que su hijo, John Gotti Jr. Nacido el día de San Valentín de 1964 en Queens, Nueva York, Gotti Jr. no pasó mucho tiempo con su padre mientras crecía. ¿Por qué? Bueno, cuando Jr. tenía solo 5 años, su padre ya estaba cumpliendo una condena de 3 años en Pensilvania por secuestro de mercancías. Ya sabes, lo típico de los padres mafiosos. Pero a pesar de todo el tiempo que pasó en prisión y de la violencia callejera, Gotti Jr. idolatraba a su padre. Sabía que para Senior, las calles eran lo primero, y lo aceptaba. Como él mismo dijo una vez, no había nada que no le gustara de esa vida. El código, la acción. Las calles eran su primer amor. Nosotros veníamos en segundo lugar. Y por acción, que quede claro, no nos referimos a tiroteos al estilo de las películas. Nos referimos a la violencia de la vida real. Tomemos como ejemplo la trágica historia de John Favara. Favara era un tipo normal, un encargado de almacén de Queens. En 1980, atropelló accidentalmente y mató a Frank Gotti, de 12 años, el hermano menor de Junior, mientras el niño iba en su minimoto. Se dictaminó que fue un accidente, pero, ¿en la familia Gotti? Eso no importaba. Gotti Sr. no lloró en público, pero, a puerta cerrada, su hijo recuerda haberlo oído sollozar. Victoria Gotti, la madre de Frank, estaba destrozada. Según se dice, en un momento dado, atacó a Favara con un bate de béisbol cuando éste fue a disculparse. Y luego, solo unos meses después, Favara desapareció. Los testigos dijeron que un grupo de hombres lo golpearon cerca de su lugar de trabajo, lo metieron en una furgoneta y nunca más se le volvió a ver. Más tarde corrieron rumores de que lo habían disuelto en ácido. Sí, en ácido. Años más tarde, Gotti Jr. admitió lo que muchos ya sospechaban. Su padre había ordenado el asesinato. Y así, de un plumazo, todas las ilusiones que Jr. tenía sobre el mundo de su padre se desvanecieron. Pero para entonces, ya era todo un hombre y estaba listo para entrar en el negocio familiar. En 1985, tras llevar a cabo un audaz plan para asesinar al jefe Paul Castellano, John Gotti tomó las riendas de la familia mafiosa Gambino. Con su padre al mando, Junior ascendió rápidamente. En 1988, ya era miembro oficial y a mediados de sus 20 años, era el capo más joven de la historia de los Gambino, ya metido de lleno en el mundo del juego y los préstamos usureros. Calificó su iniciación como el momento más orgulloso de su vida, porque sentía que por fin era como su padre. Pero no duraría mucho. En 1992, John Gotti Sr. fue finalmente derrocado, condenado por extorsión y asesinato, gracias al mafioso convertido en soplón, Sammy the Bull Gravano. Gotti fue condenado a cadena perpetua, y Junior dio un paso al frente para mantener el negocio durante los años 90. Pero los federales también iban a por él. En 1998, Gotti Jr. fue acusado de una larga lista de delitos. Usura, apuestas ilegales, extorsión, de todo. Ante la perspectiva de una condena grave, aceptó un acuerdo con la fiscalía y cumplió casi 7 años entre rejas. Antes de ir a prisión, tuvo una última conversación sincera con su padre. Gotti Sr. intentó convencerlo de que siguiera luchando, que se mantuviera leal, que siguiera con su vida. Pero cuando Junior le dijo que había terminado, su padre finalmente le dijo: «Eres tu propio hombre, pero no creas que el gobierno se detendrá, nunca te dejarán ir». Y vaya si tenía razón. Incluso después de cumplir su condena, el gobierno siguió persiguiéndole. Entre 2002 y 2009, Gotti Jr. se enfrentó a múltiples acusaciones, incluida una descabellada sobre un complot para acabar con el locutor de radio Curtis Sliwa por hablar mal de su padre. Pero ninguno de los cargos prosperó. Tras 4 juicios nulos, los federales se rindieron. Junior quedó en libertad. Y ahora, Gotti Jr. dice que ha dejado el juego para siempre. Lo único que quiere es ser el marido de su esposa, Kimberly,
y el padre de sus 6 hijos. De príncipe de la mafia a hombre de familia. Vaya giro inesperado. A continuación tenemos Giovanni Riina. El 21 de febrero de 1976 nació Giovanni Riina, el segundo hijo de Salvatore Toto Riina, el famoso jefe de la infame mafia siciliana, la Cosa Nostra. Cuando Giovanni cumplió 25 años, fue condenado por su participación en 4 asesinatos, lo que le valió una pena de cadena perpetua. Cuando se leyó el veredicto, permaneció en silencio en una celda con rejas, antes de hablar brevemente con su abogado a través de los barrotes. Al crecer rodeado del crimen organizado, Giovanni no se alejó mucho del camino de su padre. Desde muy joven, estuvo profundamente involucrado en la mafia. En 1996, a los 20 años, Giovanni fue arrestado en Corleone por cargos relacionados con la asociación mafiosa y una serie de asesinatos cometidos en 1995. Entre ellos se encontraban las muertes de Giuseppe Giamona, Giovanna Giamona, Francesco Saporito y el doctor Antonino Di Caro. En un acto escalofriante, el cuerpo de Di Caro fue disuelto en ácido, una táctica macabra que la mafia solía utilizar para borrar todo rastro de sus víctimas. Este acto brutal marcó el bautismo de Giovanni en la Cosa Nostra, sellando oficialmente su compromiso con el mundo criminal de la mafia. Salvatore, el padre de Giovanni, era un personaje despiadado, conocido por sus decisiones frías y calculadas. Uno de sus actos más infames fue la brutal eliminación de Giuseppe Di Matteo, un niño de 12 años, cuyo padre había aceptado testificar contra la mafia. En 1993, Giuseppe fue engañado por miembros de la mafia disfrazados de policías, que le prometieron llevarlo a ver a su padre, que estaba preso. Trágicamente, ese fue el último día de Giuseppe como niño libre. En un principio, la mafia no tenía intención de acabar con él. En cambio, querían utilizarlo como herramienta para presionar a su padre, que había aceptado convertirse en testigo del Estado contra la mafia en la investigación del asesinato del juez Giovanni Falcone. Pensaban que torturando al niño y enviando fotos de su sufrimiento a su padre podrían quebrarlo. El niño fue encerrado en una jaula, privado de comida y golpeado durante 779 días agonizantes. Cuando se agotó la paciencia, Salvatore ordenó la muerte de Giuseppe. Para entonces, estaba tan débil por el tormento que ni siquiera podía defenderse. Tras acabar con él, se deshicieron de su cuerpo con ácido, asegurándose de que no quedara ninguna prueba y de que la familia del niño nunca pudiera enterrarlo dignamente. La horrible ejecución fue llevada a cabo por Giovanni Brusca, el fiel ejecutor de Salvatore, que fue detenido en mayo de 1996. Cuando Salvatore y Giovanni fueron finalmente arrestados, se produjo una conmoción en el mundo de la mafia. Su caída dejó claro que ni siquiera los más poderosos eran intocables. Aunque esto no supuso el fin del reinado de la mafia, sí hizo que algunos miembros se replantearan sus métodos. Aprendieron de la estrategia violenta y llamativa de Salvatore y Giovanni y optaron por una estrategia más discreta y centrada en los negocios para no llamar demasiado la atención. Incluso después de que Giovanni fuera condenado a cadena perpetua, según se informa, siguió intentando mover los hilos dentro de la mafia, enviando cartas codificadas y manteniendo conexiones a través de su familia. Pero con el paso del tiempo, el control de la vieja guardia sobre la organización comenzó a desvanecerse. Ahora, mientras Giovanni siguió los pasos de su padre en la brutal vida de la mafia y terminó cumpliendo una condena de cadena perpetua, su hermano menor, Giuseppe, tomó un camino diferente. Giuseppe Salvatore Riina nació en 1977, solo un año después que su hermano mayor, Giovanni. Creció durante el apogeo del reinado de su padre en la Cosa Nostra, por lo que la vida era buena en aquella época. Cuando era adolescente, su padre fue arrestado en 1993, tras décadas como el hombre más buscado de Italia. Durante un tiempo, Giuseppe pareció que no seguiría directamente los pasos de su padre. A principios de la década de 2000, intentó mantener un perfil relativamente discreto. Pero cuando eres un Riina, no hay forma de pasar desapercibido. En 2002, con solo 25 años, Giuseppe fue arrestado por asociación con la mafia, aunque solo cumplió una condena corta, y fue liberado en 2011. Y ahí es cuando las cosas se pusieron raras. Después de la cárcel, Giuseppe decidió hacer algo que nadie se esperaba. Escribió un libro. Sí, en 2012, publicó Riina Family Life. Riina Family Life, A Father's Story, que se lee como unas memorias comprensivas sobre cómo fue crecer con uno de los asesinos más famosos de Italia. En el libro, habla con cariño de su padre, al que retrata más como un hombre de familia incomprendido que como un jefe mafioso despiadado. Huelga decir que esto no fue bien recibido en Italia. Políticos, periodistas e incluso algunos expertos en la mafia se indignaron.
Muchos vieron el libro como un intento de humanizar a Toto Riina y revivir sutilmente el legado de la Cosa Nostra a través de la nostalgia y las relaciones públicas suaves. Aunque parezca increíble, también hubo rumores e informes de que Giuseppe coqueteó con la política. En 2014, incluso se presentó como candidato en su ciudad natal, Corleone, para ocupar un puesto en el ayuntamiento local. Su candidatura desató un escándalo nacional, y los críticos argumentaron que permitir que un Riina se presentara a las elecciones era como invitar a la mafia a volver a la vida pública. Finalmente se retiró, pero el daño ya estaba hecho. La gente lo vio como un símbolo de que la influencia de la mafia aún persistía en Italia, especialmente en lugares como Sicilia, donde el apellido Riina seguía teniendo peso. Aunque no fue sorprendido cometiendo nuevos delitos, Giuseppe no pudo escapar de su linaje. Las autoridades italianas lo vigilaban de cerca. Cada uno de sus movimientos, entrevistas, giras de presentación de libros, apariciones públicas, era analizado en busca de signos de resurgimiento de la mafia o mensajes codificados al mundo del AMPA. En los últimos años, Giuseppe ha mantenido un perfil más bajo. Con su padre muerto, Toto Riina falleció en prisión en 2017, y su hermano Giovanni, cumpliendo cadena perpetua, Giuseppe es el único hijo de Riina que sigue en libertad, pero sigue siendo objeto de una estrecha vigilancia, especialmente en Sicilia. Otra persona con una infancia interesante fue Nicodemo Scarfo Jr. Al crecer como hijo de uno de los jefes mafiosos más temidos, Nicodemo Scarfo Jr. nunca tuvo la oportunidad de tener una infancia normal. Prácticamente nació en el mundo de la mafia de Filadelfia. Y cuando su padre acabó en la cárcel, Junior intentó continuar con el legado familiar, aunque sin mucho éxito. Su padre, Nicodemo, Little Nicky, Scarfo, no era el típico jefe mafioso que actuaba entre bastidores. Era un hombre con un temperamento que podía estallar por cualquier cosa. Mientras que la mayoría de los jefes del crimen preferían pasar desapercibidos, Scarfo era ruidoso, agresivo y aterrador. Si tan solo lo mirabas de reojo, podía acabar con tu vida. Pero Junior, no tanto. Carecía de la presencia brutal de su padre, y en el mundo de la mafia, eso es un grave defecto. Además, Junior tenía mucho que cargar, principalmente los enemigos que su padre se había ganado durante su violento reinado. Scarfo Sr. acumuló una larga lista de personas que querían venganza, y cuando fue arrestado a finales de los 80, se desató el caos en la mafia de Filadelfia. Sin un líder claro, se convirtió en una lucha libre de traiciones y luchas por el poder. Así que cuando se corrió la voz de que Scarfo Jr. podría intentar seguir los pasos de su padre, mucha gente no lo aceptó. Algunos lo vieron como su oportunidad de venganza. En octubre de 1989, mientras almorzaba en un restaurante de Brooklyn llamado Ribbit, Scarfo Jr. fue emboscado. Un pistolero se acercó y le disparó 8 veces, en el cuello, los brazos, el pecho, donde se lo puedas imaginar. Pero, de alguna manera, sobrevivió. Fue un claro atentado mafioso, sin duda, y a pesar de estar acribillado a balazos, se mantuvo fiel al código y no dijo ni una palabra sobre quién lo había hecho. Después de eso, Scarfo Jr. tomó la sabia decisión de alejarse de los focos de Filadelfia. Se unió a la familia mafiosa Lucchese en Nueva York, probablemente con la esperanza de obtener protección y empezar de cero. Avanzamos rápidamente hasta mediados de la década de 2000, cuando Scarfo Jr. decidió cambiar las balas por las salas de juntas, más o menos. Junto con su socio Salvatore Pelullo, orquestó una de las estafas mafiosas más descabelladas de los últimos tiempos. Se hicieron discretamente con el control de una empresa hipotecaria con sede en Texas llamada First Plus Financial. Utilizando a miembros de su familia y matones de confianza, ocuparon los puestos más altos haciéndose pasar por consultores. Luego, vaciaron la empresa. Más de $12 millones se esfumaron en contratos falsos, acuerdos fraudulentos y robos descarados. Scarfo Jr. se lanzó a una juerga de compras de lujo, mansiones, coches de alta gama, incluso un yate. El resto se desvió a cuentas offshore y empresas ficticias. ¿Alguien se interpuso en su camino? Lo resolvieron a la antigua usanza: amenazas, teléfonos desechables, palabras clave, lo que se te ocurra. Pero los federales finalmente les pillaron. En 2011, el FBI irrumpió y detuvo a Scarfo Jr., Pelullo y su banda. Tras un largo y caótico juicio, Scarfo Jr. fue condenado en 2014 por múltiples cargos, entre ellos extorsión y fraude. Fue condenado a 30 años de prisión. Desde que salió, Scarfo Jr. ha mantenido un perfil bajo. No ha habido regresos espectaculares ni señales de que vaya a volver a la vida mafiosa. Quizás haya aprendido por fin que no todos los legados merecen ser revividos.
Otro tipo que se enfrentó a dificultades muy similares a las de Scarfo Jr. fue Raymond Patriarca Jr. Al igual que los otros hijos de mafiosos de los que hemos hablado, Raymond Jr. Patriarca nació en el seno de la mafia. Su padre, Raymond Patriarca Sr., era el temido y férreo jefe de la mafia de Nueva Inglaterra. El patriarca mayor dirigía los negocios con una eficiencia brutal. La violencia no era solo parte del trabajo, era el trabajo. Acumuló un gran poder y riqueza, lo que le permitió a su familia llevar una vida bastante cómoda, al menos en lo que al dinero se refiere. Pero esto es lo que pasa con las dinastías mafiosas. La siguiente generación no suele ser tan dura. La mayoría de estos hijos, incluido Junior, no tuvieron que abrirse camino a base de lucha. Crecieron rodeados de gente que les servía, que no les temía, y eso les suavizó el carácter. Tras la muerte de su padre, Raymond Jr. asumió el mando, respaldado por la Comisión de la Mafia y la poderosa familia Gambino de Nueva York. Pero no tenía la misma presencia que su padre. Eso abrió la puerta al caos interno, especialmente por parte del subjefe Gennaro Angiulo, que tenía tan poco respeto por Junior que incluso intentó tomar el control de la familia mientras estaba entre rejas. Aún así, Junior no fue asesinado y tampoco perdió completamente el control, gracias a aliados leales como el consigliere Hilario Zanino, que evitó que todo se desmoronara. Sin embargo, al final, la presión se hizo insoportable. Bajo la dirección de Junior, la familia se vio envuelta en actividades como el chantaje, la extorsión, el tráfico de drogas y el juego, entre otras. En 1990, él y el subjefe Nicolas Bianco fueron arrestados y, en 1992, Junior fue condenado a 8 años de prisión. Tras cumplir su condena, se alejó del mundo de la mafia. En la actualidad, según se dice, se dedica al sector inmobiliario en Rhode Island, el antiguo feudo de su familia. Joseph Bonanno Jr. Como hijo menor de Joseph Bonanno, el legendario jefe mafioso que ayudó a dar forma a la mafia de Nueva York. Su padre era poderoso y temido, un jefe del crimen de la vieja escuela. Pero Joseph Jr. no estaba interesado en esa vida. Mientras su hermano mayor Bill intentaba mantener vivo el negocio familiar, Joseph Jr. eligió un camino diferente. Estudió ganadería en la Universidad de Arizona, lejos del mundo de la mafia, y más tarde dirigió un rancho en California con su esposa. Sin embargo, los problemas no le dejaron en paz. En la década de 1980, él y su esposa fueron arrestados por vender cocaína a agentes encubiertos. Poco después, fue detenido por participar en una estafa relacionada con carteles históricos falsos. Así que, aunque no siguió los pasos tradicionales de la mafia, acabó cumpliendo condena. Joseph Sr. construyó un imperio criminal, pero Joseph Jr. se convirtió en el hijo tranquilo que intentó escapar del legado de su padre, solo para descubrir que no hay forma de escapar del peso del apellido Bonanno. Continuando, tenemos Alejandro Coronel. Ser hijo de un jefe de un cártel conlleva riesgos, pero pocos los afrontan tan jóvenes como Alejandro Coronel, cuya vida terminó en un brutal acto de venganza. Su padre, Ignacio Nacho Coronel Villarreal, no era solo un alto cargo del cártel de Sinaloa, sino que era el rey del cristal, uno de los principales jefes del tráfico de metanfetamina. Ese tipo de poder no solo traía riqueza, sino también enemigos. A diferencia de muchos herederos de cárteles que heredan el poder cuando son adultos, Alejandro se vio envuelto en esa vida desde muy joven. A los 16 años ya participaba en operaciones, rodeado de violencia y considerado una baza. En abril de 2010, el cártel Beltrán Leiva, antiguos aliados de Sinaloa convertidos en enemigos, lo secuestró. No era un personaje importante, pero su apellido lo convirtió en un objetivo. Días después, fue ejecutado. Su cuerpo fue abandonado como advertencia. Ignacio respondió con sangre. Lanzó una ola de venganza, persiguiendo a los implicados, pero meses después, él también fue asesinado por las fuerzas mexicanas. La guerra entre cárteles continuó, pero para los Coronels ya estaba perdida. Alejandro nunca tuvo la oportunidad de demostrar su valía, pero el siguiente heredero sí la tuvo, hasta que una decisión impactante lo cambió todo. Vicente Zambada Niebla. Crecer como hijo de un jefe de un cártel significó que Vicente Zambada Niebla nunca fue un niño como los demás. Su infancia no giró en torno a la escuela o los partidos de fútbol, sino al poder, el secretismo y el peso del nombre de su padre. Su padre, Ismael El Mayo Zambada, dirigió el cártel de Sinaloa durante décadas. Mientras el Chapo era perseguido y encarcelado, El Mayo seguía siendo un fantasma, siempre intocable. Vicente era su heredero, el elegido para continuar con el imperio. No era solo un príncipe del cártel que se gastaba la fortuna de su padre,
sino que estaba profundamente involucrado en el negocio, supervisando los envíos de droga y gestionando el dinero del cártel. Pero en 2009, su suerte se agotó. Vicente fue arrestado en Ciudad de México y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Ante la perspectiva de una cadena perpetua, tomó una decisión que nadie esperaba: cooperó. En 2019, testificó contra el Chapo y proporcionó información privilegiada a las autoridades estadounidenses a cambio de una reducción de la pena. Fue una traición impactante, pero funcionó. La cooperación de Vicente le valió la libertad. Luego, en 2024, sucedió lo que nadie creía posible. Capturaron a El Mayo. El hombre que había evadido a las autoridades durante décadas estaba ahora entre rejas. Sin su padre, el cártel está sumido en el caos. Pero Vicente no estará allí para ver lo que suceda a continuación. Ahora está bajo protección estadounidense y su pasado es una sombra que nunca desaparecerá por completo. Ovidio Guzmán López. La fama nunca fue algo que Ovidio buscara, pero con un apellido como Guzmán era inevitable. Su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, construyó uno de los imperios de la droga más poderosos de la historia. Ovidio, apodado El Ratón, creció rodeado de riqueza, peligro y una lealtad que podía costarle la vida. A diferencia de su padre, que salió de la pobreza, Ovidio nació en la realeza del cártel. Como uno de los chapitos, no se ganó su lugar, lo heredó, gestionando envíos de droga y expandiendo el negocio familiar. Pero el poder lo convirtió en un objetivo. En enero de 2023, las fuerzas mexicanas lo capturaron en Culiacán, lo que desató el caos en toda la ciudad. Esta vez, a pesar del poderío armado del cártel, Ovidio no escapó. En septiembre, fue extraditado a Estados Unidos, donde se enfrenta a cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Su padre gobernaba el mundo de la droga. Ovidio podría acabar encerrado por el mismo legado en el que nació. Su detención sacudió al cártel de Sinaloa, por lo que su medio hermano hizo algo inteligente, algo que probablemente le mantenga con vida. Jesús Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Nacer en un imperio de la droga conlleva una riqueza inimaginable, pero también una sentencia de muerte. Jesús Alfredo lo aprendió muy pronto. Su padre, El Chapo, no era solo el jefe de un cártel, sino el narcotraficante más poderoso del mundo. Ese poder enriqueció a su familia, pero también la convirtió en blanco de ataques. En agosto de 2016, mientras disfrutaba de una lujosa noche en Puerto Vallarta, la peor pesadilla de Jesús Alfredo se hizo realidad. Hombres armados irrumpieron en el restaurante con precisión militar. No eran delincuentes comunes, sino miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación, ZNG, el rival más peligroso del cártel de Sinaloa. Su nombre, su linaje y sus vínculos con el mundo de la droga finalmente lo alcanzaron. Lo arrastraron y desapareció en la noche. En el mundo de los cárteles, los secuestros rara vez terminan bien. Tortura, ejecución y un mensaje en video enviado a los enemigos era el guión habitual. Pero entonces sucedió algo inesperado. Días después, Jesús Alfredo fue liberado. Sin rescate público, sin guerra sangrienta entre cárteles, solo silencio. Sea cual sea el acuerdo al que llegaron, se hizo a puerta cerrada. Desde entonces, ha permanecido en las sombras. Mientras algunos de sus hermanos siguen activos, se desconoce su paradero. En su mundo, llamar la atención te mata, y quizá permanecer oculto sea la única forma de sobrevivir. Guzmán Salazar no fue el único que tuvo la idea de pasar desapercibido y mantenerse invisible. Sin embargo, en mi opinión, la siguiente persona lo hizo mejor. Luis Fernando Arellano Félix. El nombre, Arellano Félix, es tristemente famoso en México, sinónimo de violencia y poder. Nacido en el seno de esta familia, Luis Fernando Arellano Félix creció rodeado del negocio del narcotráfico, el miedo y el caos. Sus tíos dirigían el brutal cartel de Tijuana, controlaban las rutas de la droga y ordenaban ejecuciones. Tras su caída, su madre, Enedina Arellano Félix, mantuvo viva la organización. Mientras su familia aparecía en los titulares por los derramamientos de sangre, Luis Fernando permaneció en las sombras. En los años 90, Tijuana se convirtió en una zona de guerra. En 1997, su tío Ramón ordenó una masacre en un club nocturno de Puerto Vallarta que agravó el conflicto con el cártel de Sinaloa. Uno a uno, los hermanos Arellano Félix fueron asesinados o encarcelados. Luis Fernando, criado en medio de esta violencia, siempre estuvo protegido, pero también fue un objetivo. Sin embargo, nunca se le ha vinculado públicamente con el cártel. No ha sido detenido ni se le ha confirmado ningún papel. Algunos dicen que abandonó esa vida. Otros creen que aprendió la lección más valiosa.
Sobrevivir significa permanecer invisible. En el mundo del narcotráfico, el silencio es poder. Y mientras Luis Fernando sigue siendo un misterio, el próximo heredero del cártel se ha asegurado de que el mundo conozca su nombre: Serafín Zambada Ortiz. Su padre, Ismael El Mayo Zambada, es una leyenda. Zambada dirigió el cártel de Sinaloa durante décadas sin ser capturado jamás. Siempre iba un paso por delante. Siempre oculto. Nunca visto. Pero Serafín, él veía las cosas de otra manera. En lugar de permanecer en las sombras como su padre, abrazó la fama. Alardeaba de su riqueza en las redes sociales y disfrutaba de todos los privilegios que le daba su apellido. Los coches, las fiestas, el estilo de vida. Todo estaba ahí, a la vista de todo el mundo. Y eso es precisamente lo que lo convirtió en un blanco fácil. En 2013, con solo 23 años, Serafín fue detenido cuando intentaba cruzar la frontera entre Estados Unidos y México en Arizona. Las autoridades llevaban años vigilándolo. En cuanto pisó suelo estadounidense, entraron en acción. Ante los graves cargos de tráfico de drogas, no opuso resistencia. Se declaró culpable, posiblemente con la esperanza de obtener clemencia. En 2018, fue condenado a solo 5 años y medio de prisión. Una sentencia sorprendentemente leve, teniendo en cuenta sus vínculos con el cártel. Pero para un heredero del cártel, fue una caída humillante. Su padre había pasado toda su vida evitando a las fuerzas del orden. Serafín prácticamente se había entregado. Desde su liberación, ha desaparecido. No ha sido arrestado. No se le ha visto. No ha publicado nada en las redes sociales. Algunos dicen que ha dejado atrás la vida del cártel. Otros creen que ha aprendido por las malas. En el mundo de la droga, los más poderosos son aquellos a los que nadie ve venir. La siguiente persona no tuvo una infancia normal. Desde muy joven, ayudaba a su madre a transportar drogas. Te lo presentamos. Michael Corleone Blanco. Su madre era Griselda Blanco, la madrina, la viuda negra, una de las narcotraficantes más despiadadas de la historia. Y Michael era su último hijo vivo. Por supuesto, ella quería tener a su único hijo lo más cerca posible. Esto significaba que la violencia era su realidad. Sus hermanos fueron asesinados uno tras otro en las guerras por el control del tráfico de cocaína, y Michael sabía que era solo cuestión de tiempo. Aún así, siguió desempeñando su papel: gestionar las finanzas del cártel y mantener el flujo de dinero. Entonces, en 2012, todo cambió. Griselda fue asesinada a tiros en Medellín, de la misma forma en que ella había ejecutado a tantos otros. Fue el fin de una era. Michael se enfrentó a una elección: seguir su camino y morir, o romper el ciclo. Decidió alejarse. Ahora dirige Pure Blanco, una marca de ropa arraigada en su pasado, pero con una mirada puesta en un futuro diferente. El apellido Blanco sigue llamando la atención, pero, por una vez, no es por la sangre. Sebastián Marroquín. Ser hijo de un hombre tan buscado como Pablo Escobar nunca fue elección de Sebastián. Pero la vida no ofrece ese tipo de opciones. De niño, lo tenía todo: mansiones, zoológicos privados, dinero sin fin. Pero detrás de todo eso, se escondía un miedo constante. Su padre era el narcotraficante más poderoso del mundo, y el peligro acechaba por todas partes. En 1993, todo se derrumbó. Escobar fue asesinado a tiros en Medellín, y Sebastián, su madre y su hermana se convirtieron en fugitivos. Huyeron de Colombia y finalmente se establecieron en Argentina con nuevas identidades. Juan Pablo Escobar se convirtió en Sebastián Marroquín. Intentó empezar de cero, convirtiéndose en arquitecto y construyendo casas en lugar de imperios. Pero la sombra de su padre se cernía sobre él. Los rumores lo seguían. Se convertiría en alguien como Pablo. En lugar de eso, Sebastián decidió contar la verdad. Escribió Pablo Escobar: mi padre, e incluso se reunió con víctimas de la violencia de su padre para pedirles perdón. Pero en 2018, las autoridades argentinas lo acusaron de lavado de dinero, cargos que él negó. Hoy vive en Argentina, denunciando el crimen e intentando demostrar que el legado no es el destino. Escapar de la sombra de su padre no fue fácil, pero sigue en pie, como cualquier otra persona. Michael Francese. Si el nombre Francese te suena, es porque Michael nació en una de las familias mafiosas más peligrosas de la historia de Estados Unidos. Su padre, John Sonny Francese, era uno de los subjefes más temidos de la familia Colombo. Mientras la mayoría de los niños aprendían a montar en bicicleta o a lanzar una pelota de béisbol, Michael aprendía las reglas de la mafia: lealtad, poder y, lo más importante, silencio. Pero, aunque parezca increíble, Michael no tenía intención de seguir los pasos de su padre. De hecho, estaba estudiando medicina cuando la vida le dio un giro inesperado.
Su padre fue condenado a 50 años de prisión, y como hijo mayor, se esperaba que Michael ocupara su lugar. Y así lo hizo. En la década de 1980, Michael ideó una de las estafas más brillantes de la historia de la mafia. Un plan para defraudar al gobierno de Estados Unidos en el impuesto sobre la gasolina que le reportó casi 250 millones de dólares. Fue tan ingenioso que las fuerzas del orden tuvieron dificultades para seguirle la pista. En su apogeo, Michael vivía a lo grande: aviones privados, mansiones, Ferraris, e incluso fue incluido por la revista Fortune como uno de los jefes mafiosos más ricos y poderosos. Pero nada dura para siempre. En 1986 fue arrestado y condenado por extorsión. Tras las rejas, algo cambió. Michael abandonó la mafia, una decisión casi impensable. La mafia no perdona, y él sabía que la muerte podía llegar en cualquier momento. Sin embargo, de alguna manera, sobrevivió. Hoy en día, Michael es un conferenciante motivacional y utiliza su pasado para advertir a otros sobre los peligros del crimen organizado. Él se liberó de la mafia, pero no todos los herederos de la mafia tuvieron tanta suerte. Edgar Guzmán López. El apellido Guzmán en el mundo del AMPA significaba poder y peligro. Edgar Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo. Guzmán fue, en cierto sentido, afortunado por haber nacido en la realeza del narcotráfico. Pero, a diferencia de otros que se sumergieron en el negocio, Edgar prefería un estilo de vida diferente. La música, los coches llamativos y el lujo. No importaba. En el mundo de los cárteles, no hace falta estar involucrado para convertirse en objetivo. El 8 de mayo de 2008, con solo 22 años, Edgar fue emboscado en el aparcamiento de un centro comercial en Culiacán. Le dispararon más de 500 balas, dejando su cuerpo irreconocible. Se cree que los asesinos pertenecían al cártel rival de Beltrán Leiva. Su muerte desencadenó una guerra sin cuartel. La sangre corrió por todo México. Más tarde, su familia construyó un mausoleo digno de la realeza, con aire acondicionado, suelos de mármol e incluso wifi, una última muestra de poder desde el más allá. Edgar no eligió la vida del cártel, pero nació en ella, y le costó todo. Bueno, eso es todo. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, no te pierdas nuestros otros vídeos. De hecho, ¿por qué no haces clic en una de las tarjetas que aparecen en tu pantalla? Gracias por vernos.